¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del verso 21 al capítulo 19, del verso 1. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Como siempre, haciéndoles la cordial invitación a todos los que no se han suscrito a este canal, a los que por primera vez nos ven, los invitamos a suscribirse, activar la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Le hacemos esta invitación para que usted se una a este gran proyecto de Dios y juntos vayamos a evangelizar, juntos vayamos a predicar la palabra del Señor a todos aquellos que quieren y tienen ese buen deseo de escuchar la palabra del Señor. Recuerde que la mies es mucha, los obreros son pocos. El Señor pues quiere que nosotros pidamos y roguemos al dueño de la cosecha que envíe más trabajadores a su campo. Y por eso hacemos nosotros esta invitación, porque los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. La invitación es a que nosotros nos preparemos en esta vida para que cuando el Señor venga nos encuentre despiertos, velando, preparados para partir con Él el día menos pensado, que nosotros esperemos la venida del Señor. Es así como hoy el Evangelio dice: ¿cuántas veces hay que perdonar? Dice hoy el Evangelio: sin límites, dice el Señor. Muchos dicen: yo perdono, pero no olvido. Eso es la persona que no conoce a Dios. Pero la persona que conoce a Dios, que escucha la palabra, debe perdonar juntamente con misericordia, acompañado el perdón de la misericordia. ¿Sí?
Lo que a nosotros nos hace falta es compasión y misericordia. Era lo que tenía el rey, porque muchas veces nosotros pensamos que somos perfectos, pero no lo somos. Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos falta, pero las tenemos. Creemos que no tenemos errores, pero las tenemos. El Señor, recuerde muy bien, nuestro Señor tiene compasión, que nos suelta, que nos da libertad, nos da la bendición, nos da su misericordia, y a nosotros nos cuesta perdonar de corazón. Y por no perdonar andamos arrastrando muchas cosas malas. Andamos en el pecado por no saber perdonar de corazón, porque mucha gente dice, yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar de todo corazón. El Señor hoy nos enseña cuando le preguntaron cuántas veces debo perdonar a mi hermano, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, también el Señor no nos perdonará a nosotros. Lo dice el Evangelio de San Mateo, el mismo San Mateo en su capítulo 6. San Mateo en su capítulo 6, en su verso 14, lo explica el Señor. Y por eso hoy nos presenta una comparación, fíjese bien. Hoy el Señor nos enseña de aquel que no tuvo compasión y misericordia con su prójimo, con su hermano. Pero oiga qué dice el Señor en San Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Esto es la enseñanza del Evangelio en este hermoso día que el Señor nos regala. Por eso hoy el Señor nos pone una comparación, nos pone algo que aprendamos sobre el reino de los cielos, del Rey, quien es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da la oportunidad, fíjese bien, ¿sí? El Señor nos da la libertad, el Señor nos da su bendición, nos da su misericordia. ¿Y nosotros qué es lo que nosotros hacemos con eso? Hay muchas personas que verdaderamente desconocen la palabra de Dios y por lo tanto no saben lo que el Señor dice. Que si nosotros, oiga, que si nosotros perdonamos de corazón, también el Señor nos perdonará. Pero muchas veces nosotros solo queremos que el Señor, solo queremos que Jesucristo nos perdone, pero nosotros no sabemos perdonar. Nosotros no sabemos perdonar a aquellos que nos ofenden, pero cuando nosotros ofendemos, sí queremos que nuestro Señor nos perdone. Y el Señor dice, si ustedes perdonan a los hombres, también el Señor los perdonará a ustedes. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no sabemos porque no estudiamos, porque no escuchamos el Evangelio, que para poder perdonar necesitamos esa fe. Recuerde que los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Eso se lo dijeron los discípulos al Señor. Pero, ¿cómo nosotros podemos tener esa fe? Estudiando las Escrituras. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, ¿sí? En la carta a los Romanos, en su capítulo 10, en su verso 17, el apóstol San Pablo nos enseña dónde nace la fe. Dice así, así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Dios. La fe va naciendo en nosotros cuando escuchamos la palabra, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras.
Ahí es cuando nace la fe, crece la fe cada día, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio de cada día. Pero ¿cómo voy a perdonar yo si yo no sé lo que el Señor me enseña, me dice en su palabra? Y por eso es de que nosotros hacemos la invitación a que ustedes dejen su manita activada, a que ustedes nos dejen un comentario, para que así esta enseñanza cada día llegue más a muchas personas y que juntos estudiemos y que juntos aprendamos la palabra del Señor, que es el alimento espiritual por el cual nosotros nos alimentamos, y así nos vamos a ir preparando mientras nos acercamos al día que nos toca partir de este mundo. Hay muchas personas que desconocen la palabra y solamente a través del Evangelio nosotros vamos a ir aprendiendo. Si a usted le gusta escuchar el Evangelio, si a usted le gusta aumentar su fe, crecer en la fe, déjenos su like, que no cuesta. Déjenos un comentario animando, motivando. Usted así está apoyando el Evangelio, apoyando la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor pide. ¿Cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe? Estudiando las Escrituras. La fe nace de la predicación de la palabra de Dios. Ahí nace la fe, dice el apóstol San Pablo. ¿Y qué dijeron los discípulos? Le pidieron al Señor que le aumentara la fe. ¿Por qué? Hoy nosotros debemos de pedirlo para que así nosotros podamos perdonar al que nos ofende. Pero está al contrario, nosotros pedimos perdón, pero no queremos perdonar. Y si perdonamos, no perdonamos de corazón, solamente de labios, porque dicen, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero allá a la vueltecita me las pagas otra vez. O sea, entonces eso no es tener misericordia, eso no es tener fe, porque el perdón va acompañado de la misericordia. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio de hoy nos dice, entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Jesús le dice, tienes que perdonar sin límites, no hay límites para el perdón. Oiga, ¿cómo lo dice? ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces, sin límite, que no hay límite para el perdón, que debemos perdonar siempre. Pero eso, ¿quién lo hace? Solamente aquel que sigue a Jesucristo. Y muchas veces como cristianos pensamos que nosotros no tenemos errores, fíjense bien. Pensamos que no tenemos falta, siendo cristianos, ¿sí? Pero las tenemos. Creemos que no tenemos errores, pero sí las tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos ser perfectos, pero no lo somos. Y muchas veces por eso no queremos perdonar, solamente queremos pedir perdón. Entonces hoy la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras hoy nos enseña, Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. ¿10,000 monedas es poquito? 10,000 monedas de oro es muchísimo dinero. O sea, hoy lo representa en el pecado. Hoy nosotros tenemos muchísimos pecados, pero si nos acercamos al Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero aquel que comete una falta, nosotros no queremos perdonar. Recuerden ustedes que cuando el hijo pródigo se fue a malgastar, a invertir todo, su dinero, sus bienes, el padre estaba dispuesto para perdonarlo. Estaba dispuesto. Así está el Señor, así es nuestro Señor. Él nos perdona, pero también el Señor dice
que así como Él nos perdona, así debemos perdonar también nosotros. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo, después de andar sucio, andar entre animales, ustedes saben cómo es andar entre animales, el olor, la suciedad, ¿cómo es eso? Eso es el pecado en que nosotros vivimos y que nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos, fíjese bien. Nosotros pensamos que no tenemos falta, que no tenemos pecado, que no tenemos errores, pero las tenemos. ¿Y por qué nosotros solo queremos pedir nosotros perdón y nosotros no queremos perdonar? No queremos perdonar y el Señor hoy nos invita a que nosotros practiquemos la misericordia perdonando a los demás. Este rey, el rey que hoy nos habla el Evangelio, fíjese bien, tenía compasión y misericordia. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta, compasión y misericordia para poder perdonar. Eso es lo que hoy nos enseña el Evangelio, que debemos de practicar la compasión y la misericordia que tiene el rey que le perdonó a este hombre 10,000 monedas de oro. Oiga cómo dice. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey y suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda, ¿sí? El Señor tiene compasión, el Señor tiene misericordia con todos nosotros, que nos suelta, que nos da libertad, que nos da la bendición, que nos da la misericordia. Pero nosotros, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta el perdón a los demás? ¿Cuánto nos cuesta perdonar de corazón? Hoy el Señor nos invita, fíjese bien. ¿Por qué dice eso el Evangelio? Porque los mismos discípulos en en San Mateo en su capítulo 17, San Mateo capítulo 17 en su verso 5 nos lo enseña el Señor y nos dice cómo nosotros debemos de perdonar. Perdón, San Lucas 17. San Lucas capítulo 17 en su verso 5. Oiga cómo lo dice la palabra del Señor. Dice así. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Eso es lo que hace la fe. ¿Por qué los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe? Oiga, Jesús dijo a sus discípulos en el capítulo 17 del verso 1, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás, pobre de los que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, el aumento de fe para perdonar de corazón y con misericordia. No tenemos compasión, ¿sí? Eso es lo que nosotros no tenemos compasión y misericordia para con nuestro prójimo, para con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. No tenemos compasión y misericordia.
Y hoy el Señor nos deja este mensaje, porque después dice el Evangelio que sucedió que este hombre que fue perdonado, su deuda, fue perdonado y fue puesto en libertad, pero él no perdonó, él no quiso perdonar. Oiga, pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Oiga, los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Oiga, conmigo y con ustedes. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es así como hoy la palabra del Señor nos deja esta invitación a estudiar las Escrituras, acercarnos más cada día al Señor a través de su palabra. Y pues el trabajo y la tarea de cada uno de nosotros es invitar a otros a que se suscriban, compartir el Evangelio, porque compartir es evangelizar. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.